Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero popular que dice que sabe más por viejo, que ha vivido y salvado vidas en la Amazonía, los Andes y la costa ecuatoriana, que por diablo. Y que hoy les va a hablar acerca de el futuro de UNASUR. A no dudarlo, UNASUR se enfrenta a un momento crítico, está por desaparecer con el abandono de Bolivia y prácticamente de todos los países de Sudamérica, quedando solo Venezuela. Y como dije en la charla anterior, UNASUR vive una agonía dolorosa y lenta. A no dudarlo, la desaparición de UNASUR y la creación de PROSUR es la mayor victoria de Donald Trump. Donald Trump tuvo desde un principio el propósito de separar de manera objetiva y subjetiva a los norteamericanos de los hispanos o latinos. La forma objetiva fue el muro que ahora separa a los mexicanos y de paso impide el paso de esa enorme ola migratoria que viene desde la Patagonia, arrastrando inclusive africanos y asiáticos. La forma subjetiva fue calificándonos de ilegales en primer lugar y luego de narcotraficantes, violadores y ladrones. Esto nos estigmatizó dentro de Estados Unidos y hasta fuera de ese país, en los países que siguen desde el siglo XX, todas las modas, ideas, costumbres, innovaciones, películas, canales de televisión, con el coloso del norte que controla muchedumbres en el planeta Tierra, crea mercados, consumidores y proveedores. Pero el problema fue que es que los sudamericanos o sudacas, como nos llaman los españoles, no solo somos los mexicanos y todos los que estamos al sur del río Bravo, sino ahora también somos el 30% de los habitantes de Estados Unidos. Y esto es un asunto un poco complicado porque, pues, a Donald Trump no le gusta mucho. En algunos estados como Texas, California, Florida, inclusive ya somos mayoría y en Nueva York somos del 30% al igual que los blancos. En el último debate demócrata, como les dije, por la presidencia de los Estados Unidos, los demócratas reconocieron que el 24% de todos los niños de las escuelas de los Estados Unidos son latinos y se les debe dar la oportunidad de ser parte de la grandeza de esta nación. Pero el llamado poder blanco o supremacía blanca que llevó el poder a Donald Trump pretende impedir que se hable español, como se impide a los musulmanes vestirse de forma tradicional, en especial cubrirse la cara como lo hacen las mujeres. Al igual que los musulmanes estigmatizados luego del 9/11, en que fueron destruidas las Torres Gemelas en Nueva York, y que se les llegó a considerar a todos los musulmanes como posibles terroristas peligrosos, hoy los latinos somos considerados narcotraficantes, violadores y ladrones por Trump en sus campañas y como fundamento para construir el muro. Pero la palabra clave para identificarnos es ilegales, y es que la mayoría de las personas que transitan y viven sin documentos legales en Estados Unidos al parecer somos latinos. Pero además, Estados Unidos vive una política racista desde su nacimiento como nación, que obligó a los indígenas a vivir en reservaciones luego de casi su total exterminio y a los negros a ser los más numerosos habitantes de las cárceles. Se nos califica a los hispanos de invasores de los Estados Unidos. Grupos privados persiguen a los migrantes en la frontera y consideran a esta persecución un acto patriótico, como lo antes fue denunciar y perseguir a los comunistas en la posguerra y hasta la fecha inclusive. A partir de esta realidad, ante la visible agonía y muerte de UNASUR, que pretendió ser la organización que uniría a los gobiernos de América del Sur, cuando la mayoría era de tendencia socialista, pero que cometió garrafales errores. El primer error fue creer que era posible el consenso para tomar decisiones, es decir, que todos estuvieran de acuerdo. Esto no es posible en América Latina, ni siquiera dentro de una familia, un barrio o incluso un equipo de fútbol. Rafael Correa se lo hizo ver a Hugo Chávez.
y le dijo que este sería el talón de Aquiles de la organización, pero Chávez opinó que esto sería resuelto en el futuro por los delegados de los países. Finalmente, tras la muerte de Hugo Chávez, la derrota de Cristina Fernández en Argentina, el golpe parlamentario contra Dilma en Brasil, la traición de Lenín Moreno en Ecuador, los países que nunca vieron el socialismo del siglo XXI como Colombia, Perú, Chile, encontraron la oportunidad para reunirse y convocar a los que salían del socialismo para crear primero el Grupo de Lima y luego Prosur, con un muy claro objetivo de terminar con UNASUR y de paso con el Consejo de Defensa Sudamericano que nos libraba de la tutela de Estados Unidos y finalmente para apartar más a Venezuela, que invadía a todos los países de Sudamérica con sus hambrientos y empobrecidos emigrantes. Todo este proceso, por supuesto, fue manejado exitosamente por las embajadas norteamericanas de Donald Trump, que hacían un trabajo a la perfección sacando uno por uno los países de UNASUR a partir de la influencia de la policía, los ejércitos, manejados mediante la DEA, la CIA, el TIAR o la guerra de narcotráfico y sobre todo usando a las élites formadas en sus universidades y a los medios de comunicación que hacen hasta hoy una exitosa campaña mediática e inclusive han sacado ya a Telesur, la televisión de UNASUR, y a RT, la televisión rusa, de algunos de nuestros países. Pero esto a su vez ha servido para darnos cuenta de que los indígenas de Sudamérica, a partir de lo ocurrido en Bolivia y Ecuador, son ahora motores sociales de cambio en nuestros países. Moreno donó la sede de UNASUR a la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, para construir su universidad. Pero aparte de que no tienen dinero, ni siquiera para darle mantenimiento a ese enorme y lujoso edificio, no tienen para hacer programas educativos, para darle mantenimiento, para pagar a los profesores, para pagar las becas de sus estudiantes que tendrían que venir a estudiar a la capital, que ahora es una cara ciudad de Sudamérica. Además, la prefecta de Pichincha reclama los terrenos donde fue construida UNASUR, pues, de acuerdo a lo que dice el convenio, era para la sede de ese organismo multinacional y no para otro fin. Donald Trump y el Departamento de Estado de Estados Unidos tuvo éxito al hacer casi desaparecer a UNASUR y con el tornado con el que ahora arrastra a nuestros países es muy difícil resucitar. Queda entonces una alternativa: crear una nueva UNASUR como una organización de todas las naciones, entendiéndose como naciones a las nacionalidades de Sudamérica, que son las verdaderas naciones, partiendo de esta realidad de que ahora los suramericanos somos todos los que habitamos en el continente, pero no somos los blancos que solo hablan inglés ni los supremacistas blancos. Esta nueva organización, que partiría de reunir y proteger a todas las nacionalidades aborígenes de América y a todas las nacionalidades negras y mestizas, a todas las nacionalidades del mundo que habitan en el continente, que no son blancas, por supuesto, que no hablan solo inglés, por supuesto, ni defienden a capa y espada el racismo o practican la discriminación racial, nacería con ellos la nueva UNASUR. El conservar el nombre de Sudamérica es muy importante porque queremos agrupar a aquellos que reconocen que al sur del río Bravo, al sur de la frontera de los Estados Unidos, todas las razas, religiones y nacionalidades del mundo tuvieron la posibilidad de tener iguales derechos y han logrado, con más éxito, superar la discriminación. A pesar de que vivimos con el enorme peso de las clases sociales y la discriminación por razas, sexo, religión, edad y más, tras la independencia, al sur del río Bravo, los indígenas en su mayoría no viven en reservaciones, ni los negros son la mayoría en las cárceles. Pero además, la CONAIE se convertiría en el verdadero motor del cambio en América Latina. La CONAIE haría lo que equivocadamente no hizo UNASUR:
reunir a las naciones sudamericanas y no a los estados. Y es que nación es diferente de estado. Nación es una comunidad histórico-cultural. En cambio, estado es una entidad jurídico-legal fundada en una constitución. Así pues, UNASUR, desde su origen, no respondía a su nombre, no era una organización con carácter histórico, cultural, para proteger identidades étnicas, nacionalidades, aborígenes, tradiciones, culturas, religiones ancestrales, historia, relaciones con la naturaleza, con los vecinos, entre sí y hasta consigo mismo, en cada morador de este continente, basadas en la herencia, sino que UNASUR era una organización que procuraba reunir a los presidentes de Sudamérica para llegar a acuerdos, a políticas, a consensos comunes, a colaboración entre países, como era la organización de estados, es decir, de visiones políticas. Pero cuando el péndulo de la política cambió del socialismo al neoliberalismo, pues se vino abajo. Si su núcleo hubiese sido las naciones propiamente dichas, esto no hubiese pasado. Las nacionalidades de cada país lo hubieran impedido. Así pues, es necesario retomar UNASUR para convertirla en lo que su nombre dice, Unión de Naciones Sudamericanas, y no Unión de Estados de Sudamérica, que es lo que pretendió y que es lo que es ahora PROSUR. Y lo ideal es que el coordinador de UNASUR sea Evo Morales, porque fue el primer presidente que tuvo el éxito de comprender qué son las nacionalidades y pudo convertir a Bolivia en el primer estado plurinacional del mundo. Muchas gracias.